Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado a la divulgación tanto de lengua como de literatura para secundaria y para bachillerato, pero todo el mundo está bienvenido. Hoy vamos a comenzar con el curso de sintaxis, en donde trabajaremos, para empezar, pues una pequeña introducción. Para continuar, el siguiente vídeo daremos las funciones y los sintagmas. Y seguidamente las oraciones, tanto compuestas como simples, las funciones y los sintagmas se aplican tanto a las simples como a las compuestas, pero después daremos un vídeo específico de coordinadas y de yuxtapuestas y otro vídeo solo de subordinadas y finalmente un vídeo de valores del se, del pronombre se. Vale, comenzamos. A ver, lo primero que tenemos que trabajar es las unidades morfosintácticas. Las unidades morfosintácticas son los elementos que componen el lenguaje, ¿no? Tenemos desde el más grande al más pequeño. Tenemos, por supuesto, el más grande será el texto completo, que es la unidad de intención, que es unidad de intención, o sea, que comunica intenciones, que comunica, que da un mensaje en sí. Y es la mayor unidad, la más grande. Luego estarían los párrafos. Luego estarían los enunciados, ya aquí sí estamos hablando de sintaxis como tal. Seguidamente las oraciones, que se dividen en dos tipos, en oraciones no oracionales, que suenan fatal, por eso las llamamos frases, o oraciones, lo que llamamos literalmente oraciones, que es lo que analizamos en sintaxis, que son oraciones con verbos conjugados. Es importante esa diferencia entre frase, no tiene verbo conjugado, el enunciado tampoco. El enunciado es un segmento, ¿vale? De pues un hola, un qué tal, por ejemplo, esos son enunciados. Frases ya sería más grande, ¿no? O sería el gato de la vecina, ¿no? Y ya una oración sería el gato de la vecina, araña el sofá, por ejemplo. Proposición sería esos segmentos de oración dentro ya de una oración son partes de la oración. Por ejemplo, las proposiciones directamente son o subordinadas, directamente el segmento de oración, que es la oración subordinada, porque es una oración dentro de otra oración, o en las compuestas, como las yuxtapuestas o las coordinadas, los dos elementos, o tres, o cuatro, o cinco, que están unidos entre sí. Seguidamente está el sintagma, ¿no? Que eso sería una parte más pequeña de la oración. La proposición tiene un verbo conjugado, el sintagma sí, solo el caso del sintagma verbal. Palabras, ya sabemos lo que son unidades, significación con monemas, es decir, lexemas y morfemas, ¿vale? Depende de la nomenclatura. Y luego el monema, que sería la unidad mínima, que depende de la nomenclatura, o sea, depende de la corriente lingüística que se aplique, pues la llamamos raíz, lexema, y morfema flexivo, morfema derivativo, todo esto de la raíz, lexema, morfema derivativo. El morfema flexivo lo hemos trabajado en otros cursos. El morfema y el flexivo y el lexema como tal y la raíz las trabajaremos en morfología, ¿vale? Que son el estudio de las palabras como tal. Así, la sintaxis es el estudio de la coordinación entre palabras, de las relaciones entre varias palabras, mientras que la morfología estudia solo la palabra en sí. Luego estaría la lexicología, que estudia la formación de palabras nuevas con, por un lado, lexemas, porque no todas las palabras tienen lexemas, eso lo vimos en el curso de léxico-semántica, y morfemas derivativos, que eso también lo dimos en la parte concreta de lexicología, si no me equivoco, en el curso es el tercer vídeo. Está aquí en el canal, se lo pueden ver. Lo de morfología todavía no está, pero estará este año, ya lo tengo planificado, no les puedo decir exactamente las fechas porque siempre pueden surgir cosas, pero estará. Vale, continuamos.
Modalidades oracionales. Esto es súper importante. Una cosa que tenemos que tener súper clara, más adelante también tendremos el curso de la comunicación, y algo que tenemos que tener súper claro es no confundir las modalidades oracionales con las funciones del lenguaje. Son dos cosas distintas y mucha gente se suele equivocar, sobre todo porque la primera suele coincidir en las dos, pero en este caso no cumplen lo mismo y no son materias iguales. ¿Sí? La función del lenguaje la estudia la comunicación, la pragmática, en fin, otras asignaturas. Y en el caso de la modalidad oracional es plenamente sintáctico y ortográfico incluso. Vale. La enunciativa o asertiva. La enunciativa o asertiva es toda aquella frase o oración que afirma algo o niega, porque afirmativa y negativa es algo que también va aparte, todas ellas pueden ser afirmativas o negativas, pero la enunciativa sencillamente nos da una información sin, digamos, los otros parámetros que están aquí, que son subjetividad, porque si no es una pregunta, en fin. Hoy es lunes, eso es enunciativa. Es un hecho, es así, está en presente, está en indicativo, en fin. Hay ciertas fórmulas verbales que se dan en ellas y también en la función del lenguaje también. Todo lo que estamos trabajando, dato importante, son marcas lingüísticas. Cuando, por ejemplo, necesitamos explicar que un texto pues es, yo qué sé, periodístico, pues porque usa oraciones enunciativas. Eso es una marca lingüística, eso es un detalle de la lengua que vemos que nos identifica que es esto o no es esto. Vale. Seguidamente tenemos que mirar las interrogativas. Las interrogativas es importante que tengamos presente que, bueno, son una pregunta, interrogativas, pregunta, pero hay muchos tipos de preguntas. Es decir, hay una pregunta literal que es con los símbolos de interrogación, sin trauma, pero es que hay alguna que es preguntas indirectas, ¿no? Como, pregúntale si va a venir. Si va a venir es una oración interrogativa indirecta, porque es una subordinada además. Luego están totales, parciales y relativas. Yo lo único que pido en sintaxis es que me digan que es interrogativa. Yo lo demás no me interesa. Lo he puesto por si acaso alguien se lo pide, porque saber no ocupa lugar, pero yo no los pido. Yo solo pido la clasificación y ya. Vale. Exclamativa, pues con símbolos de exclamación o con efusividad, como llegó, me alegro, ese tipo de cosas son exclamaciones. Dubitativa, de duda, ¿no? No sé si va a venir. Pues no lo sé, es una duda. Desiderativa, que se pueden acordar de mi nombre, Desi. Deseo, ¿no? Ojalá venga, me gustaría que venga, ¿no? Mientras uno, dubitativa, es que no sé si va a venir, el otro es mi deseo de que venga. Vale, imperativa o exhortativa. Yo a mí me gusta más exhortativa, la palabra exhortativa más que imperativa, pero bueno. Y me gusta más enunciativa que asertiva, pero bueno. Imperativa es una orden y además se conjuga en imperativo. Hay una forma, hay un modo del verbo que es el imperativo, que es un orden. Pues siéntate, levántate, cállate, en fin. Y de posibilidad, pues es probable que, es posible que, ¿no? Es como no es exactamente como la dubitativa, porque la dubitativa es que no sé, la de posibilidad es que yo estoy valorando lo que puede ser que sea. Y con esto quiero darles unas anotaciones importantes. Para la principal anotación que les quiero dar es cómo estudiar sintaxis. Vale. Una de las cosas que veo importante en la sintaxis es resumir todo el contenido en una hoja o en dos como máximo. ¿Para qué? Para que eso sea una plantilla para lo que realmente importa en sintaxis
en secundaria, que es la práctica. Creo que es importante que manejen muy bien lo que los términos a aplicar. Vale. Otra de las cosas, recomendaciones que les puedo dar, muy importantes, son el leer bien las frases, las oraciones, léanlas bien. Y otra es que estudien mucha morfología. Tengan muchísimo cuidado porque muchas veces los errores de sintaxis son errores de morfología, realmente, de no saber las categorías gramaticales, de confundir un adjetivo con un adverbio. Ese tipo de cosas, ojito. ¿Vale? Y por último, hay dos tipos de sintaxis que se dan, que una es la arbórea, la otra es con cajones, que es el método más extendido. Yo soy partidaria del método más extendido, que es el de los cajones, no por nada, sino porque sencillamente es un ahorro de papel, es muchísimo más sencillo y el arbóreo es la verdad es que es muy repetitivo, ¿no? Porque hacen como la frase y a partir de la frase van segmentando y tal, y ahí se pueden perder los alumnos, es muy abstracto, ¿no? Mientras que el otro tiene mucho de piezas de puzzle y entonces ya ahí pues, hay más facilidad para el alumno. Recomendaciones en general, los cajones de la sintaxis, de las oraciones sintáxicas, siempre el cajón más grande, a la punta abajo y además para arriba van los cajones más pequeños. Los cajones más pequeñitos, prácticamente que es una palabra, irán tal cual en la frase. Luego, bailes de cajones por arriba, cajones por abajo. Una de las cosas que yo veo que en sintaxis se da muy mal y se le da muy mal a muchos alumnos míos es la organización, ¿no? Yo detecto muy bien la forma de ser de la gente en función de cómo hacen sintaxis. Tengo mis teorías, no están refutadas, pero las tengo. Eh, por ejemplo, la gente que se le da muy bien sintaxis suelen dársele muy bien matemáticas, porque se activan las mismas áreas del cerebro. La gente que hace cajones dislocados y se equivocan mucho en el comienzo y en el final de los cajones, tienen un problema de comprensión lectora. Los que hacen los cajones bien, pero después ponen las funciones mal, tienen un problema de estudiar. Es que no han estudiado bien las funciones. Y luego, otra de las cosas es que los alumnos, va a sonar absurdo, pero muchos alumnos le tienen fobia a la sintaxis. Hay muchos alumnos que le tienen fobia a la matemática. La sintaxis, como todo en esta vida, es un área de la asignatura. Se te puede dar mejor, se te puede dar peor. Todas son trabajables. Da igual desde el punto en el que empieces con sintaxis. Si trabajas, avanzas. Más o menos, o mejor o peor, pero avanzas. Entonces es importante tener muy presente el tener que practicar, trabajar, hacerlo. Práctica, 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 práctica. Otra de las cosas que creo que es importante es que en las prácticas, y esto es un mensaje hacia los profesores y hacia los alumnos, las prácticas no vale dar el resultado y ya está. Yo creo que es importante hacer ese análisis acompañado. ¿Por qué? Porque el análisis acompañado hace que reconozcamos por qué me he equivocado y aprender y repasar la información una y otra vez. Eso es lo que hace que el alumno tarde o temprano comprenda el desarrollo y aprenda a solventar la sintaxis como si fuese un puzzle. Y entonces los ejercicios de lógica, porque es el pensamiento lógico lo que estamos trabajando aquí, realmente se dé, ¿no? Al final es como un acertijo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo solo te doy el resultado, el proceso, que es lo más importante, no lo estás entendiendo. Y eso es lo que creo que es más importante. Ciertamente, y lo digo por experiencia, no es lo mismo dar ese proceso con un alumno, con 5, con 10 y con 30. Y mucho menos con 120. Yo me he visto dando clases de sintaxis a 100 personas a la vez, 100 alumnos de primero de la ESO. Y a la vez, literalmente. No es que tuviese 100 alumnos repartidos, no.
todos en una misma clase, sin alumnos, de primero a eso, 13 años. Y es 12 o 13, 12 o 13. Es complicado porque ese proceso, ¿no? Es casi como, para mí es como estudiar un arte marcial, es un poco tener que ir en el acompañamiento, en cercanía, y no se puede dar de manera dislocada, no se puede, porque no, el alumno después no desarrolla poco a poco y después otros desarrollos, es decir, la paciencia, el te escucho, no te escucho, yo no lo entiendo, me lo tienes que repetir, me distraigo, son muchos estímulos, son muchas cosas y muchas veces los alumnos no aprueban sintaxis por todos esos factores que se dan. En el caso de que un alumno tenga claro que tiene muchas dificultades con sintaxis, yo siempre, si tengo alumnos que tienen clases particulares, les recomiendo que aunque no estén trabajando sintaxis, vayan trabajando sintaxis. O sea, que los dos objetivos para mí externos a mi clase son la ortografía y la sintaxis. Son los dos que vete trabajando desde tú por tu cuenta con un profesor de práctica, o sea, con un profesor particular o cualquier historia, si es posible. Si no es posible, pues no sé, si es trabajo voluntario, yo acepto trabajos voluntarios por necesidades especiales y, y eso, y creo que es importante, pues, en el caso de no tener medios, pues siempre se puede buscar soluciones. Una de ellas es estos mismos vídeos que están bien para repasar. Nada, pues con eso espero que les hayan animado, mucho, mucho ánimo con sintaxis, porque sintaxis es dura, y paciencia. Con esto vamos a aprender muchísimo, a tener paciencia. Vale, hasta el próximo vídeo, chaito.